Este vídeo es un poco diferente, pero es, podríamos decir, la segunda parte del vídeo del FMI. ¿Qué pasará con Argentina con el FMI? Que lo podéis ver ahí la información, donde cuando yo dije hace bastantes meses que el dólar iba a llegar a los 40 al cambio, el peso, podríamos decir, el peso iba a llegar a 40 al cambio, y muchos me decían que estaba loco, que eso era imposible, incluso me invitaba mucha gente a estudiar economía, y bueno, estamos a 42 a día de hoy, y es más, te voy a decir que va a llegar a 50 o 55, simplemente porque el Fondo Monetario Internacional no quiere que el Estado intervenga el peso argentino hasta que no llegue a los 50, pero eso no quiere decir que no vaya a estar el peso a 55 en el cambio. Así que cuidado aquellos que tengáis vuestro dinerito guardado en pesos, porque estamos a 40, 42 y posiblemente en poco tiempo va a llegar a 50. Esa es mi advertencia. Pero bueno, este vídeo es un poco así como darle un poco de imaginación. ¿Qué haría yo si en las próximas elecciones me convierto en presidente de Argentina? Tengo que decir, para aquellos que a lo mejor digan cómo puede a lo mejor un gallego, un español, un europeo hablar de Argentina. Llevo, como si dijéramos, 4 años, que estoy más meses en Argentina que no en España, y por tanto, oye, estamos pagando aquí el alquiler, la subida de precios de luz, agua y gas lo estamos sufriendo, por tanto, creo que puedo hablar de la política argentina, con todo mi derecho. Pongamos que soy presidente de Argentina, ¿vale? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Vale? Pongamos que primer día de trabajo de la presidencia, recibo el bastón de mando y lo primero que haría es hablar con el FMI de negociar. Es decir, no se puede pagar una deuda tan alta que el gobierno de Macri ha hecho. Tampoco creo que se puede hacer un default, es decir, dejo de pagar. Bueno, sí que se puede hacer, pero te cortarían todos los mercados internacionales y no creo que sería bueno. Por tanto, yo primero lo que haría sería negociar. Él te va a decir, oye, dame 3, 4 años, que te pago solo los intereses de la deuda, pero no te pago la bajada de la deuda, la reducción de la deuda. Eso han habido países que lo han negociado, de hacer una tregua de 2, 3 años, de decir, oye, solo te pago los intereses de la deuda, por tanto no estoy declarando un default, pero necesito un poco de aire para activar el país, porque el país está completamente parado. Luego, ya veis que ya empiezo así power, ¿eh? Bajada de precios de servicios, más descuentos a pymes, es decir, pequeña y mediana empresa, y a grandes empresas. ¿Por qué la bajada de precios de servicios? Cuando digo precios de servicios, ¿vale? Porque varía a lo mejor según qué país. Es luz, agua, gas y a lo mejor ciertos impuestos. Considero necesario bajarlos a más del 50%. ¿Por qué? Porque se ha parado, podríamos decir, el consumo en Argentina. La industria, la empresa está sufriendo mucho. Esos son puestos de trabajo. Muchas empresas están quebrando y están echando a gente. Y por tanto tendría que haber una manera de decir, bajamos impuestos, porque no olvidemos que, vale, Argentina, el consumo está quebrado, pero con subidas de más de un 2000% en algunos servicios en los últimos años, las eléctricas se están llenando los bolsillos bien. Por tanto, también hay que hablar con esas eléctricas de decir, también necesitamos una tregua. Vale que era necesario, yo considero que era necesario subir algo, podríamos decir, lo que los ciudadanos pagan de luz, agua y gas. Consideraba de que se pagaba extremadamente poco, pero actualmente es extremadamente caro y la gente no puede pagar, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas lo gestionan de otra manera, pero hay que apoyar a la industria argentina, a la empresa pequeña de Argentina, que es la que da puestos de trabajo. Incluso cualquier kiosco, supermercado de cualquier calle, oye, si le han subido tanto la luz, le han subido tanto el agua, no olvidemos, un simple supermercado tiene muchísimas heladeras, tiene frigoríficos, todo eso tiene un gasto eléctrico muy grande, muy elevado, y les han subido unas facturas que no pueden mantener los negocios. Hay que volver a crear empleo, hay que volver a crear negocio y hay que estabilizar tal como está la economía. Estos serían unos puntos que haría. El tema es decir, bueno, esto es imposible, no se puede hacer, todo se puede hacer,
si tienes un equipo y si negocias bien, ¿vale? Imaginaros, yo de Power presidente de Argentina. Achicar el Estado sin despedir. A lo mejor podrían haber algunos despidos, ¿vale? Pero bueno, achicar el Estado sin despedir. Considero de que a medida que mucha gente que trabaja de funcionario del Estado se va jubilando, no reemplazaría esos lugares, sino que haría una distribución de la gente de verdaderamente aquellos que están trabajando bien. Lo digo porque yo lo he vivido en experiencias cuando he tenido que hacer mucha documentación, que yo a lo mejor he estado haciendo 1 hora y media de cola y he visto a 5 funcionarios tomando mate en una esquina que no están produciendo ni están trabajando. Y todos sabemos que hay mucha gente que trabaja para el Estado y que de las 8 horas laborales o 7 horas laborales, o depende de las horas que hagan, a veces hay 3 horas que no se trabajan, o 2 horas, o me voy a desayunar y estoy 1 hora cuando me tocaban 20 minutos. Yo eso lo controlaría mucho y en vez de achicar el Estado como promueven muchos, podríamos decir, capitalistas, liberales y tal, considero que es mejor reestructurar el Estado porque, ¿qué pasa? Es verdad que hay un déficit muy grande de que el Estado recibe menos dinero del que gasta incluso para pagar a lo mejor a trabajadores, a funcionarios del Estado. Pero tú puedes ir achicando el Estado, pero tienes el grave problema que lo puedes ir achicando, pero si tú no ingresas, llega un punto que no lo puedes achicar más. Y por tanto, desde mi punto de vista, es hacer que potenciar la industria, potenciar la inversión, que Argentina, por mucho que diga Macri, no va a tener inversión. Si la gente no consume, ¿quién va a invertir en Argentina? Si hay, a lo mejor, de que no pueden ser competitivos en Argentina porque hay una serie de impuestos, una serie de gastos que son mucho más caros que en otros países, ¿quién va a invertir en Argentina? Prácticamente nadie, ¿vale? Incluso la mano de obra que consideramos barata, ¿vale? En Argentina hay otros países alrededor que la tienen más barata. Por tanto, aquellos que quieren meter una industria para explotar al trabajador, Argentina no es la primera opción. Por tanto, solo va a venir inversión extranjera si estabilizas el mercado argentino y si creas consumo dentro de Argentina. Bueno, vamos por pasos porque no va a ser largo, pero bueno. Bajar el crédito a todos los niveles. Vale que el crédito va muy asociado a la inflación en algunos aspectos, pero te pongo un ejemplo muy claro. El gobierno de Macri, ¿qué hizo? Nos abrimos al mundo y que también empresas de otros lados puedan comercializar sus productos en Argentina sin ningún problema. Es decir, abrir mercados. Eso está muy bien porque considero es el propio mercado, a nivel de pensamiento liberal, es el propio mercado que se autorregula. Es decir, si tú no eres competitivo te vas fuera. Si tu producto no es bueno y la gente no lo compra, oye, pues es tu problema. Pero ¿qué sucede? El problema es que si aquí en Argentina podríamos decir, una empresa, pongamos el caso, me lo invento, una empresa de zapatos europea y una empresa de zapatos argentina, que compiten de igual a igual. Cuando tú tienes un pedido grande, muchas de las empresas, sobre todo cuando son pymes, necesitan tirar de crédito para comprar material porque a lo mejor ese cliente le paga 90 días y tiene que fabricar, además tiene que pagar a los trabajadores cada mes y todo eso, y muchas veces se va al crédito, él te va a decir, oye, voy a estar 3 meses que voy a recuperar todo este dinero, pero saco un crédito, invierto incluso en maquinaria o invierto en buenos materiales, fabrico y de aquí 3 meses cobro y luego cubro ese crédito. Es decir, hago como si dijéramos una inversión. ¿Qué sucede? Que si en Argentina la empresa de zapatos argentina tiene un crédito a un 70-80% o más de interés en algunos casos y la empresa de zapatos europea se está financiando a un 15% de interés del crédito, no hay igualdad. No hay igualdad de condiciones. No son las mismas reglas del juego. No puede haber ninguna empresa argentina competitiva con los tipos de interés a crédito que hay. Al igual que el ciudadano no se puede ahogar con sus tarjetas de crédito, que si no paga esa mensualidad de la tarjeta de crédito, llega a casi un 100% de intereses. No. Si en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, a lo mejor la tarjeta de crédito tiene un 20% de intereses
anual, porque en Argentina tiene que haber un 70-80%. Es que estás frenando el consumo de golpe. Yo lo que haría es una línea de crédito, que aquí también entraríamos en hacer una línea de crédito para pymes, diferente. Créditos extremadamente blandos para modernizarse, para invertir. Todo eso a lo mejor lo hablamos más adelante. Las ayudas a empresas que venden en el propio país. ¿Os habéis dado cuenta, aquellos que sois argentinos, que a lo mejor hay una empresa que a lo mejor fabrica producto local que lo vende en Argentina, ¿vale? Empresa argentina, producto argentino, y que también exporta? Y que a lo mejor podríamos decir que no le afecta el cambio, o no le debería afectar el cambio dólar-peso, pero tú dices, oye, pero me suben el precio. Si es una empresa de aquí, es local, está aquí, ¿por qué me suben el precio? ¿Por qué? Porque ese material que tiene esa persona para vender, esa empresa para vender, cuando lo exporta, va a dólares. Y por tanto el precio lo convierte en dólares. Entonces, ¿qué hace? Si lo vendo en Argentina y dejo los precios a pesos, tal como está el peso, estoy perdiendo dinero. Me sale cuenta exportarlo, llevarlo a otro país. Y por tanto, ¿qué hace? Pongo un precio prácticamente igual a lo que se vende en nacional, a lo que se exporta. Y eso es un problema que lo sufre el ciudadano. Por tanto, yo creo que tendría que haber una ayuda a las empresas que fabrican producto argentino y que ponen ese producto a unos precios asequibles en Argentina. Ya sea de pagar menos impuestos, ya sea de ayudas a la inversión, ya sea créditos blandos, todo eso yo considero que sería necesario hacer. Ahora vamos un poco a lo social, que aquí va, a lo mejor algunos estaréis contentos y algunos no. Control total de ayudas sociales. Nada de a cambio de nada. Mi punto de vista también opino lo mismo de Europa, ¿eh? A ver, hay muchos planes sociales en Argentina, demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un gasto de los ciudadanos que con su trabajo pagan impuestos y demás para mantener, entre comillas, a un número determinado de población muy elevado en Argentina para que tengan ciertas ayudas. ¿Qué sucede? Que esas personas, sí, las estás ayudando, a lo mejor gracias a esas ayudas se están alimentando y eso está muy bien, no puedes dejar a tu propio pueblo morirse de hambre, eso está claro, pero tú tienes que pedir algo a cambio, porque si no esa gente no va a salir, podríamos decir, de la pobreza. Yo lo que haría, y lo haría incluso también en Europa, lo he dicho porque yo eso lo he visto, lo he vivido en Europa, de decir, hay gente que recibe tantas ayudas por hijo, por parado de larga duración, por no sé qué y tal, que le sale un sueldo, a esa persona no le interesa trabajar porque está cobrando más o menos lo mismo, por tanto me quedo en casa y oye, entre una ayuda de aquí, una ayuda de allí y luego voy a buscar la comida aquí que es gratuita, oye, estoy viviendo incluso a veces mejor que mucha gente de clase baja, trabajadora normal. En Argentina muchas veces el que recibe ayudas sociales está viviendo en la miseria, sigue en la miseria. Por tanto, desde mi punto de vista es hacer un análisis de toda la gente que recibe un plan social, analizar si verdaderamente están trabajando en negro o no, y luego una cosa muy importante, que es, si la ayuda social, pongamos, que es igual a 2 horas de trabajo de una persona normal, obligar a esa persona que quiere recibir esa ayuda social, ya sea en alfabetización, ya sea en aprender un oficio, ya sea en hacer alguna ayuda, podríamos decir, para el Estado solidaria o lo que sea, sobre todo formación, él te va a decir, incluso programas de desintoxicación, es decir, yo te doy una ayuda familiar, pero tú, que eres adicto, pongamos al alcohol, vas a estar en un programa de desintoxicación, si no estás no hay ayuda. Y si tú no tienes, no sabes leer ni escribir, si no te apuntas a saber leer y escribir, lo siento, pero te corto la ayuda. Es decir, parece muy duro, pero es no dar nada a cambio de nada. ¿Por qué? Porque se crea como una especie de sociedad medio zombie, medio durmiente, y hay que dar a esa gente, lo que hablábamos, ¿no? Siempre eso de no hay que darle pescado sino enseñarle a pescar. Considero que hay que darle pescado mientras le enseñas a pescar. ¿Por qué? Porque si esa persona a lo mejor aprende un oficio, va a conseguir el día de mañana que a lo mejor ya no necesite la ayuda social. O a lo mejor se monte
a nivel de monotributista se monte una pequeña empresa. No podemos, ya que el pobre es pobre, se descarta y ya vive de las ayudas. No, esa gente puede ser muy valiosa, puede tener unas cualidades enormes. Por tanto, esa ayuda social tiene que ser a cambio de algo. Para eso hace falta toda una infraestructura muy grande de servicios sociales, de expertos, de análisis. O sea, no sería como se crea esto de la nada. Luego, el concepto, por ejemplo, del INTA. Argentina es el granero del mundo, sí, pero la propia población, ¿vale?, está pasando hambre, algo falla. No puede ser que tanto campo que hay en Argentina solo vivamos de la soja, solo vivamos del maíz, y luego teniendo todos los climas del mundo, incluso tengamos que comprar tomates a Brasil, ¿vale?, porque aquí no se generan suficientes tomates posiblemente. Hay que hacer una política de nuevos cultivos, una política para evitar que se está erosionando demasiado el suelo, hay demasiados tóxicos, hay mucho arsénico en el agua por culpa de los químicos que se tiran en los campos. Todo eso hay que hacer un plan de modernización del campo. Hay, yo qué sé, si hay el tema de nuevos cultivos, como incluso en algunas zonas que yo incluso he podido experimentar, a lo mejor árboles de pistacho. El pistacho se vende a muy buen precio, pero nosotros, o aquí en Argentina no, la soja era el oro verde, pero ahora China, Brasil, todo el mundo te está cultivando soja. Por tanto, ya no eres incluso competitivo con la soja y en cambio estás esterilizando un suelo que podía servir para autocultivo. Considero que el campo necesitaría una tecnología de modernizarse, de buscar nuevos productos para ser competitivos a nivel internacional. Al igual que, por ejemplo, la huerta en casa. El INTA tiene un proyecto que yo considero bastante interesante, que dan semillas y tal, pero está poco potenciado. Incluso con aquello que yo he dicho de dar ayudas sociales, aquellas familias que a lo mejor reciben una ayuda social y tienen un fondo, tienen un pequeño patio. Oye, pues enseñarles a cultivar sus propias lechugas, verduras, hortalizas para alimentar a lo mejor a sus hijos, por poco espacio que sea, estás creando hábitos, estás creando horarios, estás enseñando cierto conocimiento que nos pueden servir. Hay países como Colombia que ha funcionado muy bien el crear pequeños mononegocios, pequeños negocios muy chiquitos, a nivel de agricultura casera, es decir, yo planto unas lechugas y luego me dan permiso para vender esas lechugas. O sea, yo creo que Argentina es tan grande el campo que tiene que hay que trabajar a todos los niveles. O sea, potenciar el campo con nueva mentalidad, más ecológico. A ver, lo que se está vendiendo en los países y además el producto es más caro es el ecológico. Oye, ¿por qué no Argentina produce en ecológico a nivel internacional teniendo tanto campo? ¿Por qué todo tiene que ser transgénico? Vale que hay grupos a lo mejor de permacultura, de agricultura orgánica, que hacen su trabajo, pero yo digo a nivel comercial, hay miles y miles de hectáreas que se podían cultivar y el producto tendría un valor añadido porque es ecológico. Yo creo que hay que crear una nueva mentalidad en el campo. Es muy difícil porque la gente de campo, yo he tratado con ellos, con algunos proyectos en el campo, y cuando llevan toda la vida de, no, yo paso la avioneta y fumigo, ahora toca cultivar y cultivo, ahora paso el arado y levanto el suelo y ya está, y ahora abono con producto químico. No lo saques de ahí, pero hay que crear una mentalidad de decir, si queremos ser una potencia del campo, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Luego, I+D, sobre todo potenciar tecnológicas, potenciar centros de emprendedores, ayudas a emprendedores, que a lo mejor los primeros años no tengan que pagar el monotributo si están creando un nuevo proyecto, lo que se llaman semillas para emprendedores, semillas de empresa, el contactar, por ejemplo, en Barcelona hay un proyecto muy bueno que lleva muchos años, que es Barcelona Activa, que yo lo he utilizado. Yo tenía un proyecto para crear una empresa, yo fui allí completamente gratuito, te asesoran, te dicen, mira, este proyecto es viable, mírate esto, mira el nivel de marketing, mira, te voy a poner en contacto con uno de marketing a ver qué te dice de esto, a nivel de documentación que te hace falta para crear la empresa, pues oye, mira, te voy a poner un asesor para que te indique qué pasos tienes que dar, además tienes una ayuda para iniciar tu empresa. O sea, considero que aquí en Argentina hay alguna cosa de estas, pero se debería potenciar muchísimo más. Argentina se tiene que activar, se tienen que crear, o sea, no pueden ser simplemente o trabajas en comercio normal o en empresas normales, no, hay que ser una potencia también
en tecnológicas, en todo lo que es medicina, que todo hay que decir, qué suerte tiene Argentina de tener un sistema educativo muy bueno. Tiene unas universidades públicas, completamente gratuitas, que el nivel de profesorado, desde mi punto de vista, es muy bueno y eso hay que protegerlo. Infraestructuras, aquí es el gran problema que yo considero que tiene Argentina. Argentina en su momento tendría que haber hecho, hace muchísimos años, a lo mejor poner trenes en todo el país, conexiones de trenes en todo el país. Hay poca infraestructura y casi toda la las materias primas, casi todo lo que se produce en Argentina, el país es tan grande y se lleva prácticamente en camiones, con lo que genera un gasto de combustible, y además el petróleo, si sube el petróleo, si sube el dólar, afecta al petróleo, afecta al transporte y todo eso. Considero que tienen que haber infraestructuras más modernas en Argentina. Es muy difícil porque es tanta la superficie que tiene Argentina que la inversión tendría que ser enorme. Pero se podían mirar alguna forma, ya sea desde la empresa privada, ya sea con, yo que sé, ayudas internacionales y demás, pero yo creo que Argentina es un país demasiado... O sea, lo que tiene un país grande es que tiene todos los climas y tiene todas las posibilidades de hacer de todo. Pero si no tienes una infraestructura logística para todo el país, se convierte en un gran problema. No es lo mismo, imaginaros, que, yo que sé, un país chiquito, ¿vale? Yo que sé, Suiza. Que de Suiza diga, vamos a asfaltar todas las nuevas autopistas de Suiza. La inversión es muy poca. Vamos a asfaltar todas las autopistas de Argentina. La inversión es extremadamente cara. Por tanto, ahí es un problema que se tendría que analizar. Un plan de cárceles. Considero que Argentina tiene que pensar si las cárceles es para castigar, para que la gente no salga de la cárcel y se queden allí, ¿vale? Que cumplan condena y ya está, o es una cárcel para reinsertar a la sociedad. O sea, crear cursos, formación, que pueden acceder a la universidad desde la cárcel. O sea, considero que es básico, porque el nivel de delincuencia en Argentina es bastante alto. ¿Y qué pasa? Que la gente cumple condena, sale y sale igual o peor. Y eso es un problema para la sociedad, ¿vale? Luego, considero ministros técnicos o ministerios de expertos. Es decir, si yo fuera presidente de Argentina, yo lo que haría es que hubiese un portavoz, que sería a lo mejor un ministro, pongamos, de educación, pero luego tendría que haber un grupo de expertos, de decir, son los mejores en trabajar y en decidir ese campo. O sea, tú no puedes poner un ministro, pongamos, de cualquier país de ciencia, ¿vale? Ciencia y tecnología, o ciencia de cada país lo tiene diferente, y que no tenga ni idea del sector de la ciencia. No puedes poner a una persona porque te cae bien, o es tu amigo, o es del grupo del partido, meterlo a lo mejor en I+D cuando no tiene ni idea. Considero que ahí yo sí que soy bastante tecnócrata, es decir, de una persona experta que lleve un sector que ya conozca. Y además, rodeada de un equipo de asesores que conozcan bien ese sector, que sepan qué es lo que falla en ese sector y de buscar posibilidades. Luego, a nivel, podríamos decir, de la policía. Un problema sobre todo que afecta a Buenos Aires. Hay que subirles el sueldo a la policía, sí o sí. Considero de que la policía cobra muy poco dinero, pero queremos una policía más efectiva. Incluso de aquellos que denuncian, porque también hay mucha corrupción dentro de la policía, aquellos que denuncian anomalías de corrupción o alguna cosa, que sean anónimas, que lo puedan denunciar, y a esas personas de forma anónima se les recompense, si verdaderamente a lo mejor un superior está mirando a otro lado cuando hay un delito porque a lo mejor cobra de bajo mano, o cuando pasa algo, esa persona tiene cosas turbias. La policía hay que tenerla bien cuidada y sobre todo que no haya corrupción en ella. ¿Y por qué es tan importante la policía y tal? Porque Argentina tiene un potencial muy grande que es el turismo. ¿Pero qué sucede? Que un turista, oye, tiene ciertas dificultades para ir en según qué zonas o en según qué sitios con miedo que le asalten. Que si a lo mejor alquila un auto, que le pueden asaltar, yo qué sé, en cualquier lado. Todo eso hace
que no venga un número elevado de turistas. El turista lo que quiere es tranquilidad. No hace mucho a un turista le dispararon en la pierna y perdió la pierna, en pleno centro de Buenos Aires. No es normal. ¿Eso qué hace? Que la gente cuando ve esas noticias es: yo está muy bien, pero yo no voy a Argentina. O se quedan solo en Buenos Aires. Porque a lo mejor, oye, desplazarse a otros sitios... Oye, si yo quiero ir a ver pueblecitos y quiero conducir de noche por las rutas de Argentina, oye, la inseguridad es muy alta. Por tanto, hay que buscar que haya seguridad primero para los ciudadanos y luego de cara a todo lo que se abriría a nivel de negocio de cara a los turistas. Que vienen, vienen turistas de Argentina, solo faltaría, ¿vale? Incluso en épocas de nieve, la parte, podríamos decir, del sur, viene mucha gente, pero se podía potenciar mucho más. Y bueno, podía hablar de cualquier tipo de tema. A mí también me gustaría ver en los comentarios que pongas, tú si fueras presidenta o presidente de Argentina en las próximas elecciones, que ya hablaremos si ganará Macri, si ganará Cristina, porque posiblemente Cristina se presente. Pero me gustaría ver en los comentarios, si tú fueras presidente, ¿qué cambiarías o qué harías tú? Esta es mi visión de las primeras cosas que haría, que si miras son muy amplias, hay muchas más cosas. También el tema de la inflación. Yo creo que la inflación también, una de las cosas fundamentales es que el Estado tiene que ingresar más, ¿vale? Y se tiene que estabilizar todo. El ciudadano tiene que creer en su moneda y en su país. Esto no está sucediendo. Los mercados internacionales dudan de Argentina. Saben que no puede pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. No saben quién va a ser el próximo presidente. No saben qué va a hacer. No hay un plan verdadero. Incluso podríamos decir un plan liberal. En teoría Macri iba a hacer un plan liberal. Pero ha subido impuestos, ha castigado incluso a la pequeña y mediana empresa con más impuestos, con más dificultades. Argentina está muy inestable y la inflación se puede combatir desde muchos puntos de vista. No puedes ir subiendo precios y metiendo impuestos, porque todo afecta. Primero la inflación hay que analizarla, pero hay que hacer de bajar precios, hay que potenciar el tema de decir de que incluso mucha gente, la posibilidad de que aunque sea 2 años de poder pasar de trabajar en negro a trabajar en blanco, pero 2 años a lo mejor que no tenga que pagar absolutamente nada, pero de aquí 2 años va a empezar a pagar y por tanto ya con ese dinero también se pueden hacer otras cosas, incluso el tema de las jubilaciones. La gente tiene que estar en blanco para pagar las jubilaciones del mañana de la gente y del presente. Hay muchas cosas que se podrían hablar, pero bueno, dale al like, dale a compartir si en algunas cosas estás de acuerdo conmigo, pero sobre todo pon en los comentarios si tú fueras presidenta o presidente, ¿tú qué harías? Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos.